Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la fe puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades para el crecimiento y el propósito divino? La historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es un testimonio poderoso de esta verdad. En un tiempo de exilio y opresión, estos valientes jóvenes no solo mantuvieron su fe, sino que también se convirtieron en instrumentos de Dios para revelar profecías y verdades eternas. En medio del caos y la incertidumbre, Daniel y sus compañeros enfrentaron la presión de asimilarse a una cultura extranjera. Sin embargo, su determinación de permanecer fieles a sus creencias los llevó a desafiar las normas y a demostrar la supremacía de su Dios. A través de su obediencia y fe inquebrantable, no solo sobrevivieron, sino que florecieron, ganando el respeto y la admiración de sus opresores. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Esta historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de mantener nuestras convicciones en tiempos difíciles. Al explorar la vida de Daniel, descubrirás cómo su fe no solo lo protegió, sino que también lo elevó a un papel de liderazgo y consejo en la corte de Nabucodonosor. Su habilidad para interpretar sueños y visiones lo convirtió en una figura clave en el imperio babilónico, demostrando que la fe y la obediencia a Dios pueden abrir puertas inesperadas y llevarnos a cumplir nuestro propósito divino. Al profundizar en las profecías y visiones de Daniel, encontrarás revelaciones que aún resuenan en nuestro mundo moderno. Estas profecías no solo predicen el destino de los imperios antiguos, sino que también nos ofrecen una perspectiva sobre el futuro y el papel de Dios en la historia. Al estudiar estas enseñanzas, obtendrás una comprensión más profunda de cómo la fe puede guiar nuestras vidas y prepararnos para enfrentar los desafíos que se presenten en el camino. En resumen, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es una fuente de inspiración y sabiduría que nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y el propósito divino. Al explorar esta narrativa, descubrirás cómo mantener tu fe y obediencia a Dios puede transformar tu vida y posicionarte para cumplir un propósito eterno. Prepárate para ser enriquecido con las enseñanzas y las profecías que Daniel trajo desde el corazón del imperio babilónico. En el contexto actual, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia sigue siendo profundamente relevante para aquellos que buscan mantener su fe en medio de un mundo secular y hostil. En una era donde la presión para conformarse a las normas culturales y sociales es constante, el ejemplo de Daniel nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias y principios. La historia de estos jóvenes hebreos nos enseña que, aunque podamos encontrarnos en un entorno adverso, la fidelidad a Dios puede abrir puertas y otorgar sabiduría y favor divino. Uno de los desafíos más significativos que enfrentamos hoy en día es la tentación de comprometer nuestra fe para encajar en la sociedad. Al igual que Daniel y sus amigos, quienes se negaron a consumir la comida del rey para mantenerse fieles a sus creencias, nosotros también debemos estar dispuestos a tomar decisiones difíciles que reflejen nuestra fe. Esta disposición no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también puede llevar a bendiciones inesperadas y a la posibilidad de ser instrumentos de su voluntad. Otro aspecto crucial de la historia de Daniel es su capacidad para interpretar sueños y visiones, lo que lo convirtió en un consejero valioso para el rey Nabucodonosor. En la actualidad, esto puede traducirse en la necesidad de desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir la voz de Dios en nuestras vidas y en los acontecimientos del mundo. Al igual que Daniel, debemos estar preparados para interpretar los signos de los tiempos y compartir las revelaciones que recibimos con aquellos que nos rodean. Finalmente, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos nos invita a reflexionar sobre el propósito divino en nuestras vidas. Aunque podamos sentirnos exiliados o desplazados en un mundo que no comprende nuestra fe, debemos recordar que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. La historia de Daniel nos muestra que, incluso en las circunstancias más adversas, podemos ser utilizados por Dios para revelar verdades eternas y profecías precisas. Esta perspectiva nos proporciona esperanza y fortaleza en medio de las pruebas y desafíos que enfrentamos. En resumen, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es un llamado a la fe, la fidelidad y la sensibilidad espiritual. En un mundo que constantemente nos presiona a conformarnos, su ejemplo nos muestra que permanecer fieles a Dios no solo es posible, sino que también es la clave para vivir una vida plena y significativa. ¿Te has inspirado con la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia? Su fe y obediencia a Dios no solo los protegieron, sino que los convirtieron en instrumentos de verdades eternas y profecías precisas. Para continuar explorando este fascinante tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y participar en las discusiones. Tu opinión y comentarios son cruciales para enriquecer nuestra comunidad y profundizar en el impacto de esta historia en nuestras propias vidas. Únete a nosotros y sigamos aprendiendo juntos. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia. Para aplicar estos principios en nuestra vida diaria, es fundamental establecer metas claras y acciones prácticas. Primero, es esencial cultivar una fe inquebrantable, similar a la de Daniel.
En situaciones difíciles, como un cambio de trabajo o una mudanza, podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Un ejemplo práctico es dedicar tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia, incluso cuando el entorno parece hostil. Esto nos ayudará a mantenernos centrados y a enfrentar los desafíos con valentía. Segundo, es importante ser obedientes a los mandatos de Dios, incluso cuando esto signifique desafiar normas sociales. Daniel y sus amigos se negaron a consumir la dieta real, optando por una opción más saludable. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en decir no a prácticas que sabemos que no están alineadas con nuestra fe, como el consumo de sustancias dañinas o la participación en actividades inmorales. La obediencia a Dios nos traerá bendiciones y nos ayudará a ser un testimonio viviente para los demás. Tercero, es crucial aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta para servir a los demás. Daniel se convirtió en un consejero clave en la corte de Nabucodonosor, utilizando su sabiduría y conocimiento para el bien del reino. En nuestro contexto, esto puede significar buscar maneras de servir en nuestras comunidades, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en el vecindario. La generosidad y el servicio desinteresado reflejan el amor de Dios y pueden tener un impacto duradero en las vidas de los demás. Finalmente, es esencial recordar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Daniel y sus amigos fueron preparados para un propósito eterno. Para descubrir nuestro propósito, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a seguir su guía. Esto puede implicar buscar orientación espiritual, participar en retiros o simplemente estar atentos a las oportunidades que Dios nos presenta. Al vivir conforme a su voluntad, podemos ser instrumentos para revelar verdades eternas y profecías precisas en nuestro entorno. En resumen, la historia de Daniel nos invita a fortalecer nuestra fe, ser obedientes, servir a los demás y descubrir nuestro propósito divino. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos vivir una vida espiritual plena y ser un testimonio del poder de Dios en nuestro entorno. En medio del proceso de asimilación en Babilonia, Daniel y sus amigos se enfrentaron a un dilema que puso a prueba su fe y convicción. Se les ordenó adorar una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido, bajo pena de ser arrojados a un horno ardiente. Este mandato no solo representaba una prueba física, sino una amenaza directa a sus creencias más profundas. La estatua simboliza la idolatría y la adoración de un falso dios, algo absolutamente contrario a los principios del pueblo hebreo. La urgencia de esta situación radica en la necesidad de mantener la integridad de su fe en un entorno hostil. No podían ceder ante la presión del rey, pues esto implicaría traicionar a su Dios. En lugar de conformarse, Daniel y sus amigos decidieron mantenerse firmes en su convicción, aun cuando esto significaba enfrentar una muerte segura. Este momento crucial subraya la importancia de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios, incluso en circunstancias extremas. La respuesta de los jóvenes hebreos fue clara y valiente. Anania, Misael y Azarías declararon: «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, tú debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has erigido». Daniel 3, 17-18. Esta declaración pública de su fe no solo les ganó el respeto de Nabucodonosor, sino que también demostró la intervención divina cuando fueron rescatados del horno ardiente sin sufrir ningún daño. El milagro de su salvación no solo fortaleció su fe, sino que también sirvió como un testimonio poderoso para el rey y su corte. Nabucodonosor reconoció la supremacía de su Dios y emitió un decreto protegiendo a los hebreos y su fe. Este evento subraya la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de crisis, mostrando cómo Dios puede intervenir de manera sobrenatural para proteger a aquellos que le son fieles. Finalmente, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creencias personales, sino una fuerza que puede transformar el entorno y las circunstancias. En momentos de urgencia y conflicto, la fe inquebrantable y la obediencia a Dios pueden llevar a soluciones divinas y un impacto duradero en el mundo que nos rodea. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es un poderoso ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar vidas y circunstancias. La valentía de Daniel al proponer una dieta diferente y su compromiso con los mandatos de su fe no solo le ganaron el favor de Dios, sino que también demostraron la importancia de mantenerse fiel a principios espirituales en un entorno hostil. La Biblia narra cómo Daniel y sus amigos fueron sometidos a un riguroso proceso de adoctrinamiento en la corte babilónica. Sin embargo, su fe no se vio comprometida. En lugar de adoptar las costumbres y creencias de Babilonia, decidieron mantenerse firmes en sus convicciones. Este acto de fe fue recompensado con sabiduría y conocimiento, haciendo a Daniel y sus amigos destacar entre sus pares. Uno de los aspectos más destacados de esta historia es la capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones. Esta habilidad, otorgada por Dios, le permitió desentrañar los misterios más profundos y revelar verdades que trascendieron su tiempo. Por ejemplo, la famosa visión de la estatua en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde interpreta el sueño de Nabucodonosor, predice la caída de imperios y la venida del reino de Dios.
Esta profecía no solo impactó a la corte babilónica, sino que también ofreció lecciones espirituales para los creyentes de hoy. La historia de Daniel también destaca la importancia de la oración y la comunión con Dios. En varias ocasiones, Daniel se encuentra en situaciones de peligro, como el foso de los leones, y es rescatado milagrosamente gracias a su fe y oración. Estos eventos subrayan el poder de la intercesión divina y cómo la oración puede abrir puertas y cambiar circunstancias adversas. Otro elemento clave es la lealtad y el apoyo mutuo entre Daniel y sus amigos. Anania, Misael y Azarías también demostraron su fe al enfrentarse al fuego ardiente y ser milagrosamente salvados. Esta lealtad y apoyo mutuo son fundamentales en la espiritualidad, ya que nos recuerdan la importancia de mantenernos unidos en la fe y de apoyarnos mutuamente en tiempos de prueba. En resumen, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es una rica fuente de enseñanzas espirituales. Desde la importancia de mantenerse fiel a los principios de fe, hasta la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y el propósito divino en nuestras propias circunstancias. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos ofrece valiosas lecciones prácticas y ejemplos de cómo mantener la fe en medio de circunstancias adversas. Uno de los desafíos más comunes que enfrentamos es la presión de adaptarse a un entorno que no comparte nuestras creencias. Al igual que Daniel, quien se negó a consumir alimentos del rey para mantenerse fiel a su dieta y sus principios religiosos, es fundamental encontrar maneras de mantener nuestra integridad espiritual sin aislarnos completamente de nuestro entorno. Por ejemplo, en el ámbito laboral, podemos enfrentar situaciones donde se nos pide actuar de manera contraria a nuestros valores. En estos casos, es crucial buscar alternativas que permitan cumplir con nuestras responsabilidades sin comprometer nuestra fe. Esto podría implicar proponer soluciones creativas o buscar el apoyo de colegas que compartan nuestras creencias para encontrar un equilibrio. Otro aspecto importante es la educación y el desarrollo personal. Al igual que Daniel y sus amigos, quienes se beneficiaron de la sabiduría y el conocimiento que adquirieron en Babilonia, es esencial buscar oportunidades de aprendizaje que enriquezcan nuestra vida espiritual. Esto puede incluir estudiar teología, filosofía o cualquier otra disciplina que nos ayude a profundizar en nuestra comprensión de la fe y su aplicación en la vida cotidiana. La interpretación de sueños y visiones que Daniel realizaba también tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Aunque no todos tenemos el don de interpretar sueños, podemos desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir el significado de nuestras experiencias y decisiones. Esto puede incluir la práctica de la oración y la meditación, que nos ayudan a conectarnos con Dios y a entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Finalmente, es importante recordar que, como Daniel, nuestra fe no debe ser una barrera para servir a los demás. Al contrario, debe impulsarnos a buscar maneras de ser un faro de esperanza y sabiduría en nuestras comunidades. Esto puede implicar participar en actividades de servicio comunitario, ofrecer apoyo a quienes lo necesitan o simplemente vivir de manera que nuestras acciones reflejen los valores de nuestra fe. En resumen, la historia de Daniel nos enseña que, a pesar de las dificultades y desafíos, la fe inquebrantable y la obediencia a Dios pueden transformar nuestras vidas y el entorno que nos rodea. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos no solo preservar nuestra espiritualidad, sino también convertirnos en instrumentos de bendición para quienes nos rodean. En un giro dramático de los eventos, Nabucodonosor, en su soberbia, ordenó la construcción de una estatua de oro monumental y exigió que todos se postraran ante ella en señal de adoración. Sin embargo, Daniel y sus amigos se negaron, manteniéndose fieles a su fe en Dios. Este acto de desafío los llevó a ser arrojados al horno de fuego ardiente como castigo. La profunda convicción de sus creencias y la intervención divina se hicieron evidentes cuando fueron rescatados milagrosamente por un ángel, emergiendo sin una sola quemadura. Este evento no solo fortaleció su fe, sino que también abrió los ojos de Nabucodonosor a la realidad del poder de Dios, quien declaró: «Bendito sea el Dios de ellos, de Daniel y de sus compañeros, que ha enviado su ángel y los ha librado del horno de fuego ardiente». Daniel 3:28. La historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia es un testimonio poderoso de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. Según el teólogo y erudito bíblico William Lane Craig, la historia de Daniel es una lección sobre la fidelidad y la integridad en medio de la adversidad. Daniel y sus amigos demostraron que la verdadera grandeza no reside en el poder temporal, sino en la lealtad a Dios. Este mensaje es especialmente relevante en el contexto de la espiritualidad, donde la fe y la obediencia a Dios no solo preservan, sino que también elevan y transforman. Otro ejemplo notable es la interpretación de los sueños de Nabucodonosor por parte de Daniel. Cuando el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel, gracias a la revelación divina, desveló el misterio. Nabucodonosor soñó con una enorme estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, que representaba los imperios sucesivos hasta el fin de los tiempos. Este sueño y su interpretación no solo revelaron el destino de los imperios, sino que también predijeron el establecimiento del reino de Dios, un mensaje que resuena aún hoy en día.
Finalmente, la vida de Daniel en Babilonia culmina con su visión de los 70 semanas, una profecía que detalla el tiempo hasta la venida del Mesías y el establecimiento del reino eterno de Dios. Esta visión, explicada en detalle por el apóstol Gabriel, es un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades y los desafíos, Dios tiene un plan y un propósito divino para cada uno de nosotros. La lección que aprendemos de Daniel es que, con fe y obediencia, podemos ser instrumentos de Dios para revelar verdades eternas y cambiar el curso de la historia. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia ofrece valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia. Según el teólogo John Walton, la narrativa de Daniel destaca la importancia de la fidelidad a Dios en medio de circunstancias adversas. Walton explica que Daniel y sus amigos, a pesar de estar en un entorno hostil, mantuvieron su integridad y fueron recompensados con sabiduría y favor divino. Walton, 2015. La capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones no solo lo convirtió en un consejero valioso para Nabucodonosor, sino que también anticipó eventos históricos significativos. Por ejemplo, la profecía del sueño de la estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, interpretada por Daniel, predijo el ascenso y caída de imperios sucesivos, desde Babilonia hasta el Imperio Romano. Daniel 2, 31-45. Esta profecía ha sido objeto de estudio por parte de historiadores y teólogos, quienes ven en ella una precisión sorprendente en la descripción de la historia mundial. Collins, 2014. La influencia de Daniel en la corte babilónica también tuvo implicaciones prácticas. Según el arqueólogo P.S. Mowry, la presencia de consejeros extranjeros como Daniel en las cortes del cercano Oriente Antiguo no era inusual. Estos consejeros a menudo traían consigo conocimientos avanzados en astronomía, medicina y otras ciencias, lo que enriquece el entendimiento de los gobernantes locales. Mowry, 1981. En el caso de Daniel, su sabiduría y habilidades especiales no solo le ganaron el favor del rey, sino que también influyeron en la gobernanza y las políticas del imperio. La historia de Daniel también resalta la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la fe. Los jóvenes hebreos se apoyaron entre sí, manteniendo sus creencias y valores en un entorno que intentaba cambiarlos. Este ejemplo de solidaridad espiritual es relevante en la actualidad, donde las comunidades de fe enfrentan desafíos similares. Finalmente, la historia de Daniel nos enseña sobre el poder transformador de la fe. La capacidad de Daniel para mantenerse fiel a sus creencias en medio de la adversidad no solo salvó su vida, sino que también lo posicionó como un instrumento de Dios para revelar verdades eternas. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia fe puede transformar nuestras vidas y las de los que nos rodean, incluso en los momentos más difíciles. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia. Uno de los aspectos más destacados es la importancia de mantener la integridad en medio de la adversidad. Según el experto en estudios bíblicos, Dr. James Montgomery Boyce, Daniel y sus amigos demuestran que la fidelidad a Dios no es una cuestión de circunstancias, sino de principios. Al rechazar la dieta real y proponer un desafío de 10 días, Daniel y sus compañeros no solo preservan su salud física, sino que también fortalecieron su espiritualidad. Otro aspecto clave es la sabiduría divina que Dios les otorgó. El teólogo Gary Habermas menciona que la capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones no fue un simple talento, sino una manifestación del poder de Dios. Este don le permitió a Daniel desempeñar un papel crucial en la corte de Nabucodonosor, revelando profecías y verdades que aún resuenan hoy en día. Por ejemplo, la famosa visión del sueño del rey, con su imagen de una estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, es una de las profecías más detalladas y precisas del Antiguo Testamento. La historia también subraya la importancia de la comunidad en la fe. Daniel y sus compañeros se apoyaron mutuamente en un entorno hostil, manteniendo su identidad y valores. El psicólogo cristiano Larry Crabb afirma que la fe es más robusta cuando se vive en comunidad. La experiencia de Daniel y sus amigos muestra que, aunque estuvieron rodeados de influencias paganas, su fe se fortaleció al permanecer unidos y apoyarse mutuamente. Finalmente, la historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre el propósito divino en nuestras vidas. Aunque fueron arrancados de su tierra y cultura, estos jóvenes hebreos fueron instrumentalizados por Dios para un propósito mayor. Como expresa el pastor y autor Max Lucado, Dios no desperdicia ninguna experiencia en la vida de aquellos que le aman. La fidelidad y obediencia de Daniel y sus amigos no solo les permitieron sobrevivir en Babilonia, sino que también les permitió ser herramientas para revelar verdades eternas y profecías que aún impactan al mundo moderno. En el tercer año del reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y llevó a Daniel y otros jóvenes hebreos al exilio. Renombrados y sometidos a un programa de aculturación, Daniel y sus amigos mantuvieron su fe y se negaron a consumir la dieta real, demostrando la gracia de Dios en su salud. Durante 3 años de preparación, Dios les otorgó sabiduría y conocimiento, destacando a Daniel en la interpretación de sueños. Su fidelidad y habilidades lo convirtieron en un consejero clave en la corte de Nabucodonosor, revelando profecías y verdades eternas.
Tómate un momento para considerar cómo la fe de Daniel y sus amigos los protegió y los posicionó en roles de liderazgo. Pregúntate cómo puedes mantener tu fe en momentos de adversidad. Dedica tiempo a estudiar la Biblia y buscar la sabiduría de Dios. La preparación espiritual es clave para enfrentar desafíos y cumplir tu propósito divino. En momentos de duda o prueba, recuerda la historia de Daniel y solicita la ayuda y la guía de Dios. La oración y la confianza en sus promesas pueden transformar tu vida. La historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos muestra que la fe inquebrantable y la obediencia a Dios no solo protegen, sino que también posicionan para liderar y revelar verdades eternas. Enfrentar desafíos con la certeza de que Dios está contigo, fortaleciendo tu fe y tu relación con Él. Buscar la sabiduría divina te permitirá tomar decisiones acertadas y ser un faro de luz en tu entorno. Al mantenerte fiel a tus principios, podrás influir positivamente en aquellos a tu alrededor, revelando verdades y profecías que transforman vidas. No dejes que esta inspiradora historia se quede solo en palabras. Reflexiona profundamente sobre tu fe, busca la sabiduría divina y pide ayuda en momentos de duda. Comparte estos insights con otros y sé un faro de luz en tu comunidad. Tu fe y obediencia pueden transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. La historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos deja varias lecciones espirituales profundas. Primero, vemos que la fe en Dios no es algo que se debe abandonar en tiempos de adversidad. Al contrario, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y se muestra más brillante. Daniel y sus amigos mantuvieron sus principios y valores, a pesar de estar en un ambiente que los presionaba a conformarse. Esto nos recuerda que, como creyentes, debemos ser firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias. Además, la historia nos enseña la importancia de la sabiduría y el conocimiento. Dios no solo les dio a estos jóvenes la sabiduría para interpretar sueños y visiones, sino también para destacar en cualquier ámbito en el que se encontraran. Esto nos invita a buscar siempre el conocimiento y la sabiduría divina, ya que nos permitirán no solo sobrevivir, sino también prosperar en cualquier situación. Otra lección crucial es la obediencia a Dios. Daniel y sus amigos fueron obedientes en todo momento, desde su dieta hasta su negativa a adorar ídolos. Esta obediencia no solo los protegió, sino que también los elevó a posiciones de influencia. Nosotros también debemos ser obedientes en nuestras vidas diarias, confiando en que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros. Finalmente, la historia de Daniel nos muestra el poder de las profecías y la visión divina. Las visiones y sueños que Daniel interpretó no solo revelaron el futuro, sino que también guiaron a los líderes de su tiempo. Esto nos recuerda que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros y para la historia de la humanidad. Debemos estar atentos a su guía y permitir que sus profecías y visiones nos dirijan en nuestro caminar diario. Que la historia de Daniel y los jóvenes hebreos en Babilonia nos inspire a mantener nuestra fe firme, buscar la sabiduría divina, ser obedientes y estar atentos a las profecías de Dios. Al hacerlo, podremos, como ellos, cumplir con el propósito eterno que nuestro Creador tiene para nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.